El Evangelio cambia cambia. realidades, Cambia circunstancias. el Evangelio cambia Cambia las vidas. para bien, Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades, Está cambiando nuestra El nación. Evangelio está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Victoria, caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Bueno, queridos televidentes, les deseo las mejores bendiciones en Cristo el Señor, que Él bendiga su vida, que Él lo premie por mirarnos cada día en este horario y por este prestigioso canal. También que Él traiga los mejores tiempos, porque los tiempos que estamos viviendo están escritos en la palabra de Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos de principio de dolores, habla la Escritura. Son señales de que Cristo está por venir, de que Cristo está por llegar. Todo lo que ocurre en el mundo, Dios lo tiene bajo control. Todo lo que está ocurriendo, cierto, es porque ya está escrito por la mano de Dios. Bueno, voy a entrar con un tema candente aquí, pero antes de eso vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Es el momento de poner a conversar nuestro corazón con Dios. Eso se llama oración. Haga de cuenta, querido televidente, que es como si usted estuviera hablando con otra persona, ¿cierto? Nada de nervios, como dicen por ahí los muchachos. Nada de complejos, nada de cosas. Por ahí dijo alguien que le daba un poquito de pena con las cosas de Jesucristo, con las cosas del Evangelio. Como Él no le dio pena ir a morir por ti y por mí a la cruz. Tenemos que reflexionar, poner los pies sobre la tierra, ¿cierto? Y tener nuestros sentidos, sobre todo los espirituales, atentos a la voz de Dios. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que me sirve a mí realmente en mi vida? ¿Y qué es lo que tengo que desechar de mi vida? Vamos entonces a entrar en comunión con el Señor, a decirle gracias, Señor, porque tú nos hablas, tú nos proteges, nos regalas la vida, Señor. Cada amanecer es una oportunidad más que nos das de vivir, Padre, según tu divina voluntad. Tú premias, Señor, al que te obedece. Tú premias, Señor, y bendices a aquella persona que sigue esa regla de fe de vida que es tu palabra, Señor. Tú premias a aquellas personas que seguimos el verdadero camino que se llama Jesucristo. Señor del cielo, cuánto no quisiéramos que todo el mundo, Señor, tuviera la luz de Cristo y que este mundo volviera a ser un paraíso como tú lo creaste. Señor, atamos todo lo que se oponga al mensaje de salvación, Padre. Toda brujería, hechizo encubierto del diablo que planee, Señor, para quitar, Dios del cielo, y robar la semilla que hemos sembrado en el corazón de la gente, que es tu palabra, queda neutralizado, paralizadas esas fuerzas, y declaramos libertad, declaramos que esas fuerzas demoníacas se irán a las profundidades del abismo sin regreso, Señor. Dios, y confesamos tu nombre, confesamos que la gente necesita es conocer a Cristo para salir de sus problemas. Él es la fórmula y la respuesta correcta, efectiva, Señor, para que la humanidad viva, Señor, Dios, como tú quieres que la humanidad viva, que las familias vivan, que en el trabajo se viva, Señor, que en las calles se vivan. Todo lo quieres así, Señor, conociendo a ese Cristo vivo. Gracias oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 1, verso 3. Habla el Espíritu Santo a través de Pablo y dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por ustedes. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día
hasta ahora. Aquí habla de algo que muchas veces se toma como religioso, pero que en realidad es bíblico. La comunión con Dios, la comunión de un creyente con los demás creyentes. Eso es comunión. Aquí Pablo ora, la mayoría del capítulo 1 se refiere a eso. Una iglesia grandiosa. Pablo vivió orgulloso de esa iglesia. Parece que la fundó a partir de su segundo viaje misionero, según Hechos 6:12. Ahí está el recuento, el relato de Pablo. Y hace alusión precisamente a algo que a nosotros nos enseñaron alguna vez religiosamente, que era la comunión. Pero no nos explicaban qué era eso. Aquí Pablo lo explica. Dice que es una comunión con Dios a través del Evangelio. Una comunión con los mismos creyentes desde el mismo día que los filipenses habían escuchado el Evangelio. Eso es una comunión. Luego aquí se toma como, no sé, como primera comunión, pero aquí hables de un primer día, de que el ser humano recibe a Cristo en su corazón, ¿cierto? Y sigue esa fe. Camina con la dirección del Espíritu Santo, deja atrás sus hechos pasados y camina con el Redentor que se llama Jesucristo. Muchas de las cosas que uno vive en la vida cristiana a veces ni las entiende. Uno dice, pero ¿cómo voy a ser yo que soy un borracho, soy un pendenciero, soy un vicioso, soy un mujeriego? ¿Y cómo voy a creer yo que al seguir ese Cristo vivo mi vida va a cambiar? Pues eso es una realidad. Muchas de las cosas uno no necesita forzarse a hacerlas, Dios mismo las hace. Las groserías, las cosas que uno a veces ni entiende. Estoy hablando de una persona que ha tenido desde el primer día, no como lo enseñaron religiosamente, aquí dice desde el primer día, comunión con Dios. Comunión con Dios es orarle a Él. Comunión con Dios es ir a la palabra y escudriñarla. Comunión con Dios es reunirse en una iglesia, ir a alabarle, a glorificarle, a honrarle. Eso es comunión con Dios, invocarle. Así vaya uno en un viaje. No perder el tiempo, ir ahí, aunque sea de manera silenciosa, ir orándole a Él, ir pidiéndole a Él. Pablo aquí les enseña, les dice, mire, desde el primer día que ustedes recibieron el Evangelio, ustedes tienen una comunión con Dios a través de su palabra, a través del Evangelio, que es lo mismo. Y sigue diciéndoles, estando persuadido de esto, les dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos ustedes? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de esa gracia. Mire eso, ahí están las dos cositas que a veces la gente lo hace porque le dice que lo haga. Sí, porque su religión le manda a hacer, pero en realidad a la luz de la palabra es otra cosa. ¿Qué es confirmar a una persona? Según este texto que Pablo le explica, es que Pablo volvió allá a esa iglesia y los vio firmes en el Evangelio. Entonces oró por ellos y confirmó que realmente estaban siguiendo la fe correcta, que es la fe en la palabra de Dios. Eso es confirmar. Así de sencillo es. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde y aún más en ciencia y en todo conocimiento, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ese podía ser el adelanto de la transición de este mensaje. Ser lleno de Dios, llenos de frutos de justicia que solo se logran a través de tener a Jesucristo en el corazón, que solo se logran a través de tener la gloria del Señor en nuestro ser y de alabarle. Ahí está lo que en realidad es una comunión con Dios. Mire, querido televidente, Dios no pide que tengamos una religión. Para Dios no le vale eso. Dios lo que pide es que tengamos una relación con Él, o sea, una comunión directa con Él. Recuerda cuando Cristo murió que se rompió el velo de arriba abajo del templo de Jerusalén. Es un simbolismo de que en la antigüedad un solo sacerdote y cada año podía entrar a ese lugar santísimo. Cristo rompió ese sistema de ley para que nosotros podamos directamente entrar a ese lugar santísimo, que representa la presencia de Dios. ¿Cómo podemos entrar?
a través de tener una comunión, ya lo dije. No es un acto de que yo me ponga un vestido y lleve un poco de protocolos ahí. No es así. Puede que estoy haciendo eso porque me lo mandan a hacer y mi corazón está aquí lleno de pecado. Este templo que es la casa del Espíritu Santo esté llena de inmundicia, sin comprenderlo. Por eso la palabra de Dios a uno le abre los ojos, le revela realmente qué es una comunión con el Señor. Esa sería de pronto el tema, la oración de Pablo por los creyentes, para que tuvieran una comunión, para que tuvieran una confirmación del Evangelio. No es de una religión, querido televidente, ponga cuidado. Eso no es. La palabra de Dios en el verso 7, capítulo 1 de Filipenses dice otra cosa. Es que, por ejemplo, un pastor vaya a una iglesia que fundó, en el caso de Pablo, en Filipenses, hablo de ahora, y vaya en 2 meses y vea allá a los que les predicó el Evangelio desde el primer día, los vea firmes ahí dentro del grupo, dentro de la iglesia. Entonces va a orar por ellos y los confirma en el Evangelio. No es en una religión, no es en una secta, no es en una herejía. Si ve cómo las cosas a uno le obligaron muchas veces a seguir cosas que uno pues no lo entendía. La palabra de Dios está puesta. Es precisamente para corregir errores doctrinales, para que usted y yo no seamos engañados. Sería inocurrente, sería bárbaro decir que Dios engaña a la gente. No, el que engaña a la gente se llama diablo y se parece a Dios, se hace parecer a Dios. Dice en otro aparte sagrado que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Se presenta como un ángel de luz para engañar a la gente. Se presenta como la mamá de Jesús, la humilde judía María, para engañar a la gente. Se presenta como los que ya vivieron y murieron, como el mismo Pablo, los santos que fueron anteriormente que nosotros, para engañar a la gente. Se presenta con doctrinas parecidas a la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Estoy hablando del diablo. Entonces, querido televidente, es hora de despertar, es hora de comprender qué es en realidad una comunión con Dios desde el primer día que usted le predique en el Evangelio. ¿Cierto? ¿Qué es una confirmación en el Evangelio cuando usted sigue firme ahí en la palabra? Después de que usted recibió a Cristo en su corazón, no se quitó de ahí, siguió esa fe. Eso se llama confirmación en el Evangelio. Bueno, la comunión, ya lo había dicho y lo reitero, esa sería la salida para aprender. Es con el Evangelio. La confirmación es seguir con el Evangelio. Eso es. Ahí se lo expliqué más claro. ¿El Evangelio de quién? Pues el Evangelio del Señor, el Evangelio de Cristo. Dice que cuando hay, mire esto, querido televidente, ponga cuidado. Cuando hay comunión con Dios a través del Evangelio, hay frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Cuando hay confirmación del Evangelio, hay frutos de justicia. Y la gente se atreve, como dice aquí Pablo en el verso 14, mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Así es, querido compatriota, no se deje confundir. No estamos aquí para llevar cosas mentirosas, doctrinas de miedo, doctrinas de ofensa, filosofías del terror, ¿cierto? Cuando en algunos programas he hablado y replicado lo que Jesús enseñó, que el infierno, el cielo, pues entonces ¿a qué vino a morir? ¿O cuál fue la razón grandiosa de que Cristo hubiera muerto en la cruz? Para que mi alma y la tuya fueran libres de la llama del infierno. O sea, morir para que yo tenga plata, no veo por ahí la visión de Dios, ni tampoco lo contempla la palabra de Dios. Morir para que seamos salvos de la condenación eterna, sí. Ese es el propósito de que un cristiano, aquí como los filipenses, que era una iglesia sin crítica, una iglesia modelo, ¿cierto? Vengan a Cristo, vengan al arrepentimiento, vengan al conocimiento de la verdad y tengan claro en realidad qué es lo que es una comunión con Dios, con el Evangelio, qué es una confirmación con el Evangelio. Una persona así que tenga y que siga esas reglas de fe, de vida, que enseña la palabra, va a tener siempre frutos de justicia, frutos de amor, va a persuadir a otros a que vayan a Cristo, porque es la salida, es la salvación, es como que, entre comillas, la última oportunidad, el último pacto que Dios hace con la humanidad, muriendo el justo, Jesucristo,
por los pecadores de esta tierra. Lo necesita, querido televidente. ¿A quién necesita? Necesita ese justificador, necesita ese sanador, ¿cierto? Necesita esa persona grandiosa que se llama Jesucristo para que su vida le cambie el rumbo, para que usted le halle el sentido a la vida. Uno de los propósitos allí en Isaías 61, de los propósitos por los cuales arribó Cristo a la tierra, o Dios se hizo hombre, así como uno de nosotros, era venir a sanar a los quebrantados de corazón. Muchos hoy día, millones, necesitan eso. Y uno les dice, mire, tenga comunión con Dios a través del Evangelio. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Que Él lleve sus cargas a Dios. Que usted sienta el perdón de Dios. La gente rehúsa. Prefieren seguir con las cargas a que Cristo se las reciba y Él las lleve. Para tener una comunión con Él, con el Dios divino, el Dios soberano, el Dios que se hizo hombre, el Dios que es Espíritu también y que está aquí presente y latente en todos los programas. Bueno, lo bendigo, querido amigo, querido televidente en Cristo Jesús. Recuerde que Él está por llegar. Dios nos ama, nos amó tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia.